Buena gente, ¿cómo van? Estamos acá en un nuevo video. Hoy día 16 de mayo, día viernes, tuvimos un trade que terminó yendo en positivo, más 1% para la cuenta y ya estamos por encima del balance inicial de los $50.000 por primera vez desde que tenemos estas cuentas. Así que muy contento por cómo se dio, la verdad que tuve que trabajar la paciencia, fue una sesión un poco más distinta de lo normal, porque me terminé quedando a la sesión de la lunch y de la PM. Si bien mi entrada se terminó dando justo antes de las 11 hora Nueva York, tardó en distribuir aproximadamente 4 horas. Así que sí, tengo 4 horas grabadas del trading recap que obviamente se los voy a editar para que no se haga tan largo, para que puedan ver cómo tomé la operación y además cómo fui haciendo pirámide, es decir, cómo tanto se tardó en desarrollar el precio, fue haciendo otros patrones que eran de continuación de la tendencia. Así que fui agregando un contrato 2 veces aproximadamente en 2 lugares distintos. Así que sin más, vamos al análisis del día de hoy. Bueno, yéndonos a la gráfica diaria, tenemos que en el día de ayer había podido penetrar en un Fair Value Gap de un día y también de 4 horas, que lo vamos a ver luego, y nos había podido desplazar por encima del máximo de la vela del día anterior. Sin embargo, en esta zona la verdad no teníamos ninguna liquidez diaria importante. Esta había sido la anterior, el previous week high, pero ya habíamos roto estructura al alza. Si bien esta vela podía indicar un poco más de reversión de tendencia, ya después de que tuvimos este rechazo al alza, me parece que teníamos que ir a buscar esta buy side. Obviamente no era para que llegue en el día de hoy, pero en el transcurso de la semana que viene espero que la podamos trabajar. Yéndonos a 4 horas, vemos que ayer tuvimos este rebote en este Fair Value Gap de 4 horas, que ya habíamos podido desplazarnos por encima de este máximo y que después no volvimos a romper estructura, sino que respetamos el order flow alcista, pudiendo hacer un mínimo más alto que el anterior y rebotando en esta zona. Así que cuando abrió el mercado estábamos aproximadamente por aquí y yo pensaba que podíamos llegar hacia el previous day high. Yéndonos a una hora, vemos que justamente el precio rebotó en este Fair Value Gap que teníamos en esta zona y que había hecho también este inverse Fair Value Gap por aquí. Así que la verdad me esperaba que pudiera ir hacia esta zona de liquidez, pero no sin antes sacar la liquidez de Londres. Eso fue justo lo que mandé a mi comunidad de Discord en el Bias. Les dije a las 10 de la mañana de Buenos Aires a las 9 de Nueva York que el precio iba a ser esto, que íbamos a llegar aproximadamente hasta la zona de la sell side de Londres y que después íbamos a distribuir al alza. Y eso fue lo que el precio terminó haciendo. Sin embargo, como ven acá, no llegamos hasta el previous day high. En el S&P 500 sí pudimos sacar todos los niveles, la verdad que estuvo un poco más alcista que el Nasdaq, pero igual este fue un movimiento que se pudo aprovechar bastante bien. La verdad en 15 minutos esta zona se ve como que rompió estructura, pero la verdad a mí me gusta tomar los quiebres de estructura como el último mínimo antes del último swing high. Entonces, por ejemplo, el último swing high fue este y el último mínimo sería este. Entonces, para mí, el quiebre de estructura sería en esta zona en 15 minutos. Por más de que me haya roto estructura por aquí, esto no es de reversión de tendencia, sino que aún sigue la tendencia alcista y que fue a liquidar zonas. Obviamente que de acá podía seguir bajando, solo que no lo tomaría como algo tan bajista. Vemos que finalmente llegó hasta la sell side de Asia, aproximadamente esta, y luego pudo distribuir al alza. Ya poniendo la pantalla dividida, les quería mostrar que lo único malo era que teníamos una SMT en estos altos. Es decir, cuando abrió el mercado, el S&P 500 ya había sacado el previous day high hace algunas horas y el NQ1. Entonces eso es lo único que me hacía dudar de si el precio iba a poder llegar hacia el previous day high. Pero yo esperaba que si iba a sacar esta liquidez, al menos me dé un retroceso que se podía operar y que era a favor de la tendencia, porque en estructuras más altas el precio viene alcista. Así que hay más probabilidades a nuestro favor si tomamos un trade acompañando a la tendencia, como fue en este caso. Igualmente vemos que después de que llegó a este swing high, el precio se desplomó. Todo lo que había subido en la sesión de la tarde, que tanto le costó, lo bajó en los últimos 10 minutos. Y esto es común porque es viernes y mucha gente seguro estaba tomando ganancias de esta subida. Pero bueno, como ven, el S&P 500 estaba mucho más alcista porque desde que sacó la sell side de Londres, no llegó a sacar la de Asia, el precio distribuyó y pudo sacar este máximo que teníamos del pre-market. Sin embargo, vemos que el Nasdaq solo pudo llegar a este y no pudo sacar el previous day high. Entonces, en ese sentido, el Nasdaq estuvo un poco más lento, por eso costó un poco más la operación, tuvimos que tener paciencia, pero fuimos, como ven acá, haciendo pirámide. Así que bueno, ya yéndonos a un minuto donde fue que hice la entrada, podemos ver lo siguiente. Luego de que sacamos la liquidez, teníamos por ejemplo este Fair Value Gap que hizo IFG,
pero la verdad me parecía que el importante era este y que debíamos esperar a que pudiera hacer el Inverse Fair Value Up, y además aquí teníamos el SIS. La verdad que esperé un poco más de confirmación para entrar porque esta bajada no me había gustado, ya que había muchos Fair Value Ups en el camino que eso obstaculiza el precio, porque cuando nos va dejando highs y el precio va tomando liquidez, eso le ayuda a subir porque tenemos los stops de la gente que entró en short. Pero en este caso el high que teníamos más cercano era este. También teníamos este del SIS obviamente, pero recién lo teníamos aquí. Así que por eso me esperé a que rompiera estructura en un minuto y luego entramos en el retesteo a este SIS, y además, bueno, teníamos el Inverse Fair Value Up que coincidía con un Fair Value Up también. Así que había entrado aproximadamente por aquí, dejando el stop en esta zona, porque ya si bajaba hasta acá me parecía que podía seguir bajando, así que por eso no lo puse en el cuerpo de la vela como hago siempre. Así que la operación fue aproximadamente esta, apuntaba a un 1 a 2, pero el precio tardó en desarrollarse bastante. Primero que en esta zona nos dio otra entrada. Aquí teníamos un Turtle Sub de estos mínimos, aquí teníamos también un SIS en esta zona, luego el precio volvió a testear este Inverse Fair Value Up o este Fair Value Up que también teníamos aquí, y de aquí ya pudo romper estos máximos. Ahí el precio empezó a subir, pero nuevamente siguió con los retrocesos buscando liquidez para seguir subiendo. Y por ejemplo, aquí fue otra de las entradas que hice cuando hicimos este Turtle Sub, seguido de una SMT donde el SP500 había sacado este low. Aquí tuvimos un IFBG más un SIS y entramos en este retesteo a este Fair Value Up. Acá entré aproximadamente con 2 contratos, acá entré con un contrato más y luego el precio siguió acumulando bastante. Aquí podríamos haber tenido otra entrada, nuevamente un Turtle Sub con una toma de liquidez, un IFBG en esta zona, aquí también teníamos un IFBG, un SIS y podríamos haber entrado en el retesteo a esta zona. La verdad que ya era la 1 de Nueva York, o sea las 2 de la tarde acá en Buenos Aires, de donde soy yo, así que dejé prácticamente la entrada en break-even y me fui a almorzar. Así que esta entrada no la tomé y me quedé esperando. Luego pudimos sacar esta buy side finalmente y yo todavía esperaba que pudiera llegar al menos hasta este swing high. La última entrada que hice fue en esta zona donde también tuvimos nuevamente un Turtle Sub, un SIS por aquí y luego cuando volvimos a romper y retesteamos el SIS, pero no había un IFBG claro. Entonces me esperé, vi que el precio rompió nuevamente estructura, me retesteó este Fair Value Up. Aquí vimos que el precio empezó a desplazarse nuevamente al alza, así que dejé una orden a ver si testeaba nuevamente la parte alta de este Fair Value Up y lo hizo, y acá entré con un contrato más. Luego el precio se pone lento nuevamente y la verdad que le estaba costando bastante llegar hacia este high. Así que en esta zona ya más o menos estaba en 1%, además el SP500 ya estaba en las nubes. Acá por ejemplo en el gráfico del SP500 podemos ver que al high del premercado llegó aproximadamente a la 1. Y en el Nasdaq a la 1 estamos todavía por esta zona de aquí. Así que eso es lo que no me daba tanta confianza como para seguir aguantando el trade, porque el SP500 ya había roto máximos. En esta zona tuvimos un retesteo, pero luego ya no había un high claro como para que pudiera seguir subiendo y desde aquí en cualquier momento se podía devolver. Así que finalmente preferí sacar en esta zona. Los 4 contratos los vendí aquí con una ganancia aproximada del 1% de la cuenta. Podría haber sido la verdad un poco más. Vemos que llegó exactamente al punto donde yo quería y luego el precio se desplomó. Pero bueno, ya me había parecido que habían sido muchas horas de trabajo y que no valía la pena perder todo lo que habíamos hecho. Si bien estábamos en break-even y no había riesgo, ya la verdad me parecía que me tenía que pagar por el trabajo que había hecho todas estas horas. Así que me pareció bien cerrarlo por aquí. La verdad que a mí no me gusta cerrar las operaciones antes de tiempo, al menos que haya una SMT muy clara, que en este caso sí lo había, pero creía que verdaderamente el precio del Nasdaq tenía que llegar hacia este high por lo menos. Además suma a la confianza haber hecho la predicción de lo que podía pasar y haber tomado la operación que llevó aproximadamente hacia la zona que uno quería. Así que por eso tenía la convicción de holdear el trade. Pero bueno, la verdad que fue una sesión bastante desgastante. Vemos que la primera entrada la tuvimos aproximadamente a las 10:58, o sea 2 minutos antes de que termine mi horario de operativa, pero la tomé porque sinceramente era lo que estuve esperando en toda la sesión y ya había visto que los últimos días en la lunch y en la PM terminaba distribuyendo hacia el lado que yo pensaba. Así que decidí tomar el trade que estaba dentro de mi plan y holdear la operación por más de que ya se hubiera salido del horario. Se desenvolvió bastante lento, pero finalmente terminó llegando. Así que muy contento por la paciencia, por la psicología de trading. Lo mejor hubiera sido terminarlo en esta zona donde tenía el TP,
pero acá ya me parecía que estaba bien, nos fuimos más 1%, ya estamos por encima del balance inicial y eso da confianza y seguridad para seguir operando la semana que viene, que es la última que tenemos de esta cuenta de fondeo que estamos operando, y lo más probable es que no la llegue a pasar a menos que todos los días tome un trade ganador. Pero bueno, sumamos experiencia, que es lo importante, ya tenemos bastante ojo, bastante práctica, cada día estamos más maduros tomando los mejores trades, porque eso me puse como meta, tomar las operaciones que me dan con un setup a más. Y por más de que sean pocas en el mes, luego una vez que ya pasemos y tengamos nuestras cuentas de fondeo, si tomamos por ejemplo 2 operaciones buenas al mes, ya sería un 2% de la cuenta, con mi gestión de riesgo y todo lo que eso conlleva. Pero eso estaría más que bien. Así que la verdad prefiero tomar operaciones como estas, por más de que haya que esperar al precio a que se desarrolle, a que tomar algo muy volátil y sin mucha confirmación en la sesión de la EMA. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen saliendo estas operaciones, cómo siguen las cuentas de fondeo. La verdad que estoy documentando mi proceso. Estas operaciones hacen que a uno lo motiven más, pero no hay que perder la cabeza, como siempre digo. No somos el peor trader cuando perdemos y no somos el mejor cuando ganamos. Pero bueno, contento por cómo vengo llevando las cosas, haciendo journal, mostrando mi operativa en todas las redes, y espero que con esto que yo les muestro los pueda ayudar y enseñar al menos algo. Así que ya saben, únanse a la comunidad de Discord, donde pongo mi bias, donde hago mi journal de la sesión y donde aviso si hago algún vivo en alguna plataforma. Así que si llegaron hasta acá, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.